La élite romana dormía en camas decoradas con marfil y bronce, almohadas de plumas, sábanas bordadas. Los pobres se acurrucaban en esteras de paja, a menudo en suelos de tierra apisonada. Los esclavos dormían en rincones, listos para servir incluso de noche. Pero ¿qué pasaba cuando las lámparas de aceite se apagaban y Roma se sumergía en la oscuridad total? Los romanos no dormían como lo hacemos hoy. Sus camas eran de armazones de madera. Sus mantas eran de lana áspera. Sus habitaciones eran oscuras y concurridas. La gente rica dormía con comodidad y con sirvientes cerca. Los pobres dormían en esteras de paja, en posadas ruidosas y tenían noches inquietas. En Roma, incluso la forma en que dormías mostraba quién eras. La cama de un romano era más que un lugar para descansar. Mostraba quién eras. Los ricos dormían en algo llamado lectus. Este era un armazón de madera que podía estar decorado con piezas de bronce, diseños de marfil o esquinas de plata. El colchón podía estar relleno de plumas, lana o paja. Dependía de cuánto dinero tuvieras. Cojines suaves iban bajo la cabeza. Sábanas de lino tejido se colocaban encima. A veces, incluso, había fundas bordadas elegantes. Acostarse en una cama así significaba que eras rico. También significaba que pertenecías a un mundo de vida lujosa. Pero las cosas eran muy diferentes para los pobres. Muchos no tenían ningún armazón de cama. Dormían en esteras hechas de cañas o sobre mantas de lana áspera. A veces, dormían directamente en el suelo de tierra compactada de sus casas. Los soldados en campamentos y los viajeros en caminos a menudo se envolvían en capas apretadas. La diferencia no podía ser más grande. Un senador tenía plumas y sedas. Un campesino tenía una capa y un suelo de tierra. Pero el lectus no era solo para la noche. Los romanos también lo usaban para recostarse en cenas, para hablar de política e incluso para morir en él. La cama era una parte importante de la vida romana. Aparecía en rutinas diarias y en rituales de muerte también. Dormir en ella significaba que estabas continuando tradiciones tan antiguas como la República misma. Y no tener una significaba que vivías fuera del círculo de las personas privilegiadas. Para los romanos, una cama nunca fue solo un mueble. Era como un teatro para el cuerpo. Era un escenario silencioso donde se representaban la clase, la cultura e incluso el destino. La habitación romana se llamaba cubiculum. No tenía nada que ver con nuestros tranquilos dormitorios de hoy. Era pequeña, oscura y no tenía mucha decoración. La luz era limitada. Las ventanas eran estrechas. El aire era pesado. No estaba hecha para relajarse. Existía solo para dos cosas: dormir y momentos privados. El resto de la vida ocurría en otro lugar. En el atrio, en el comedor, en las bulliciosas calles de la ciudad. Sin embargo, la privacidad era rara. Solo las personas adineradas podían permitirse cerrar las puertas y estar solas. Su cubículum podría ser pequeño, pero ofrecía espacio personal. Un lugar donde el sueño podría ocurrir en silencio. Para la mayoría de los romanos,
La vida era abarrotada. Las familias vivían juntas, en habitaciones individuales, de edificios llamados ínsula. Estos eran los altos edificios de apartamentos de Roma. Niños, padres, sirvientes y, a veces, inquilinos compartían el mismo espacio. El sueño sucedía juntos, no solos. Para los esclavos, las cosas eran aún más difíciles. Tenían que permanecer cerca de sus amos. Muchos dormían en habitaciones de almacenamiento, cocinas o pasillos. Se acostaban en esteras o tablones de madera. Su descanso no era suyo, era parte de su trabajo. En cualquier momento, una llamada en la noche podría despertarlos de su sueño. La idea de una habitación como un espacio personal seguro simplemente no existía para la mayoría de los romanos. El sueño pertenecía al hogar, no solo a una persona. El cubículum de los ricos era una habitación de privilegio. Las personas pobres y esclavizadas dormían donde había espacio. Cuando cerrabas los ojos, nunca estabas completamente solo. Los romanos llevaban sus hábitos diarios a la noche. En las cenas, se recostaban inclinándose hacia la izquierda. Esta posición les permitía comer mientras estaban semiacostados en sofás. Pero cuando se trataba de dormir, los médicos y hombres sabios decían algo diferente. El sueño verdadero, creían, se encontraba mejor acostado sobre el lado derecho. Escritores como Aulo Cornelio Celso, un experto médico romano, decían que acostarse sobre el lado derecho ayudaba a la digestión. Permitía que los alimentos pasaran por el estómago más suavemente. Solo después de que el cuerpo se hubiera asentado, debías girarte hacia la izquierda. Esto era más que un consejo médico. Era como un ritual. Acostarse de la manera equivocada no era solo incómodo, podía enfermarlos. El arte romano a menudo muestra a los durmientes acurrucados levemente, un brazo doblado bajo la cabeza. Esta posición era tanto práctica como significativa. Ser visto durmiendo era raro, pero cuando se describía, tenía un significado. Dormir no era simplemente caer en cualquier lugar. Era una posición moldeada por la sabiduría, la salud y la tradición. Para los soldados en misiones, cómo dormías podía significar supervivencia. Acostarse expuesto sobre el lado equivocado podía hacerte frío o vulnerable a un ataque repentino. Para las personas ricas, en sus cubículums se trataba más de ser refinados. Otro detalle en el arte de vivir bien. Así que, cómo dormía un romano nunca era por accidente. Incluso, la posición del cuerpo mostraba una cultura que quería orden en todas las cosas. Creían que el cuerpo en reposo era como el cuerpo en la mesa de cena. Ambos eran rituales sujetos a reglas. En Roma, incluso el sueño era entrenado. La noche romana no era un largo estirón de silencio. Al igual que la gente en tiempos medievales más tarde, muchos romanos probablemente practicaban el sueño segmentado. Primero venía el primer sueño, profundo y pesado, a menudo durando hasta la medianoche. Luego venía un período de vigilia,
Una pausa en la oscuridad, cuando la ciudad misma parecía conmoverse. Durante estas horas, la gente encendía lámparas y hablaba en voz baja con sus familias. Leían rollos, oraban a los dioses del hogar o tenían momentos íntimos. En las áreas rurales, algunos cuidaban de los animales o revisaban los fuegos antes de regresar a la cama. Para los soldados, este era el momento del deber, asegurándose de que otros estuvieran seguros mientras ellos descansaban. Después de este descanso, venía el segundo sueño, más ligero y corto, extendiéndose hasta el amanecer. Los escritos de esa época sugieren este ritmo, aunque los romanos no lo nombraron claramente. Los historiadores lo reúnen a partir de descripciones dispersas. Insomnio mencionado por Séneca o guardias nocturnos registrados en textos legales. El sueño segmentado reflejaba no solo la biología, sino también la sociedad. Sin luz artificial, el sueño humano se dividía naturalmente. La oscuridad era larga y el cuerpo respondía. Los romanos aceptaban este ritmo como parte de la vida. Despertarse a medianoche no era extraño, era natural. Este patrón moldeaba cómo pensaban sobre el tiempo. La noche no era vacío, sino un tiempo activo. Los sueños, necesidades, rituales, todos encontraban un lugar entre el primer y el segundo sueño. Para los romanos, la noche tenía capas. Su silencio era roto por voces humanas y susurros divinos por igual. La noche romana se dividía no solo por el tiempo, sino también por la clase. Para la élite adinerada, el sueño ocurría en comodidad. Sus camas tenían colchones suaves, sábanas de lino y mantas bordadas. Cojines rellenos de plumas sostenían sus cabezas. Los sirvientes estaban siempre cerca, listos para ajustar una lámpara, traer agua caliente o callar el hogar si el ruido perturbaba el descanso de su amo. El sueño en sí se convertía en una extensión de la riqueza, una representación de privilegio en el silencio del cubículo. Para los pobres, la imagen era mucho más dura. Muchos dormían en sacos llenos de paja. Las costuras ásperas rasguñaban su piel. Otros usaban capas de lana desgastadas. Las familias en edificios de apartamentos concurridos a menudo se acurrucaban juntas para calor. El aire estaba pesado, con humo de chimeneas cercanas y el ruido constante de los vecinos. Los viajeros y trabajadores a veces usaban posadas a la orilla del camino. Estas estaban abarrotadas, sucias y llenas de ronquidos, tos y discusiones. Eran lugares donde el sueño era superficial, frágil y a menudo interrumpido. El contraste era enorme. La riqueza compraba silencio, calor y espacio. La pobreza significaba lidiar con ruido, frío e incomodidad. Aún así, para ricos y pobres, el sueño era esencial. La necesidad de descanso hizo que todos los romanos fueran iguales de alguna manera. Aún así, cerrar los ojos sobre una almohada de plumas significaba que pertenecías a un mundo. Acurrucarse sobre una piedra desnuda significaba que pertenecías a otro. En Roma, incluso los sueños estaban divididos por la riqueza.
mantenerse alerta. Una forma de mantener alejados a los espíritus malignos o invitar a los dioses del hogar. Dejar que la lámpara se apagara era rendirse al mundo de las sombras. Los romanos entendían que la luz transformaba la noche en un mundo diferente. Una llama titilante revelaba paredes pintadas, recipientes de bronce, incluso los pliegues de una manta. Sin ella, el mundo se reducía a sonido, aliento y el frío toque de la piedra. Así que una lámpara nunca fue solo un objeto. Era un signo de estatus, creencia y comodidad. En Roma, el sueño comenzaba ya sea en el cálido resplandor del aceite o en una completa entrega a la oscuridad. Para los romanos, los sueños nunca fueron solo imágenes privadas. Eran mensajes que a menudo se creía que provenían de dioses o espíritus. Soñar era cruzar a un espacio sagrado donde se podían escuchar voces divinas. Una pesadilla podría ser una advertencia. Una visión gentil podría traer esperanza y curación. Las prácticas religiosas mostraban esta creencia. En templos dedicados a Asclepio, el dios de la sanación, las personas venían a realizar incubación. Este era un ritual de dormir dentro de los muros del templo. Se preparaban ayunando, purificándose y orando. Una vez que se acostaban en el suelo del templo, esperaban que un sueño trajera guía divina, tal vez incluso una cura para su enfermedad. Escritores como Artemidoro registraron significados de sueños detallados, tratándolos como mensajes codificados. Ver fuego podría significar pasión. Soñar con agua podría prometer renovación. Soñar con la muerte podría señalar cambio en lugar de perdición. Los romanos usaban estas interpretaciones en sus vidas, moldeando elecciones, miedos y esperanzas. Incluso los emperadores se dejaban guiar por los sueños. Algunos afirmaban que sus victorias o políticas fueron inspiradas por visiones nocturnas. Otros temían malos augurios y pedían a los sacerdotes que los explicaran. En un mundo donde el destino y los dioses dominaban cada decisión, el sueño era un canal de comunicación que nadie podía ignorar. Así que la noche romana no era silenciosa. Estaba llena de voces, algunas humanas, algunas divinas. El sueño en sí era una forma de adoración, pero no todos los romanos dormían en paz. En las grandes ciudades, la noche era ruidosa. Séneca se quejaba de insomnio. Describía carros chirriando sobre calles de piedra, perros ladrando y vendedores callejeros que nunca parecían descansar. Roma misma estaba viva a todas horas. Su pulso era demasiado fuerte para permitir silencio. Para los filósofos, el insomnio era algo en qué pensar. El insomnio era causado por el ruido de la ciudad o por el ruido del alma. Estoicos como Séneca advertían contra dejarse dominar por pensamientos inquietos. Aún así, admitían que ellos también se quedaban despiertos toda la noche, atrapados entre la filosofía y la realidad. Para las personas comunes, el insomnio era mucho menos abstracto. Era la tos de un niño en un apartamento concurrido. El ronquido de un vecino separado solo por una delgada pared. La gota de agua de un techo con goteras. La vida en los edificios de apartamentos era cercana, ruidosa y a menudo sofocante. Algunos intentaron remedios, bebidas herbales, rituales de relajación o oraciones silenciosas a los dioses del hogar.
Otros simplemente soportaron, dejando que el cansancio se acumulase hasta que la agotación forzara el descanso. La noche romana, entonces, no estaba garantizada para ser pacífica. Estar despierto era una experiencia humana universal, compartida a través de los siglos. Sus luchas con el insomnio nos recuerdan que incluso en el mayor imperio del mundo, la mente y el cuerpo seguían siendo frágiles. El ruido de Roma, tanto afuera como dentro, era suficiente para mantener a cualquiera despierto. Para los esclavos, dormir no era descanso. Era una extensión del deber. Se esperaba que permanecieran cerca de sus amos, listos para servir en cualquier momento. Algunos dormían en rincones del hogar, cerca de la entrada del cubículo, o incluso en fríos pisos de habitaciones de almacenamiento. Sus camas, si es que tenían alguna, eran tablones de madera ásperos o esteras tejidas de cañas. El contraste con sus amos no podía ser mayor. Mientras los ciudadanos adinerados disfrutaban de almohadas de plumas y mantas bordadas, sus esclavos se acurrucaban en harapos delgados, agradecidos por un techo sobre sus cabezas. Para ellos, la noche no era libertad. Era un recordatorio de la esclavitud, de la constante vigilancia, de ser propiedad en lugar de una persona. Los niños nacidos en la esclavitud experimentaban esta realidad desde sus primeros años. Sus primeros recuerdos de sueño no eran de canciones de cuna o comodidad, sino de ruido, cansancio y órdenes. Dormir como esclavo significaba nunca estar completamente en paz. En cualquier momento, una llamada, una orden o una necesidad repentina podría arrastrarlos de nuevo al trabajo. Aún así, dentro de esta dureza, algunos encontraban fortaleza. Las historias sugieren que los esclavos encontraban momentos de unión por la noche, susurrando, compartiendo calor o encontrando consuelo en el sufrimiento compartido. Para ellos, la noche era tanto una carga como un frágil refugio. El sueño, entonces, era otra forma de desigualdad en Roma. Estaba dividido por muros, por camas, por clases. El Imperio Romano dormitaba como uno, pero nunca juntos. ¿Qué nos enseñan los romanos sobre el sueño? Que nunca fue simplemente descanso. Fue un reflejo de la clase, la religión y el poder. Un senador acostado en una almohada de plumas representaba privilegio. Un soldado estirado en una estera de cañas representaba deber. Un esclavo acurrucado sobre piedra fría representaba opresión. Sus noches estaban estructuradas, divididas, a veces interrumpidas por ruido o ritual. El sueño llevaba significado, tanto personal como cósmico. Los sueños eran tomados como mensajes divinos. El insomnio se convertía en una cuestión para los filósofos. La luz misma, desde el titilar de la lucerna, revelaba riqueza o pobreza. Para nosotros, la habitación es privada. Para los romanos, el sueño pertenecía al hogar, a los dioses y a la ciudad misma. Su experiencia muestra cómo incluso el acto más natural, cerrar los ojos, estaba moldeado por la sociedad. Y, sin embargo, a lo largo de los siglos, una verdad nos conecta: la necesidad de descanso. Los pobres romanos, los ricos romanos, los esclavos romanos,
Todos buscaban la misma liberación, incluso si se encontraba bajo condiciones muy diferentes. Quizás esa sea la mayor lección. Por muy dividida que pueda estar la sociedad, el sueño sigue siendo un anhelo humano universal. En Roma, como en nuestro mundo, la noche revelaba tanto nuestra debilidad como nuestra humanidad compartida.